el Espíritu Santo está actuando en la vida de cada uno de nosotros, es todo un ejercicio de la vida espiritual. Ese discernimiento que viene a ser confirmado después por la iglesia, digamos que es un discernimiento que tú lo estás trabajando periódicamente. Es un discernimiento en el que tú estás creciendo periódicamente. Y en ese sentido, el reconocimiento de la acción del Espíritu se enfoca hacia eso. Pero también hay un tema que es la palabra de Dios en la que tú debes ir creciendo. Es decir, esto no es simplemente qué es lo que me van a enseñar en la escuela. No, aquí hay unos asuntos que tú has debido estar construyendo durante estos años. Has debido estar trabajándolos durante estos años. Has debido estarlos poniendo en consideración en tu vida. Escucha y meditación de la palabra de Dios. Otro tema central, previo. Estamos hablando de lo que ustedes deben haber traído, lo que ustedes traen, lo que está en su haber. El gusto por la oración. Es un tema clave también de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que es un riesgo, que es una tentación, pues que nosotros estemos en muchísimas actividades. De hecho, lo estamos. Pero hay que saber encontrar esos espacios para la vida de oración y es fundamental poderlos cultivar. También el compromiso del servicio a los demás, porque eso es un tema de vida espiritual. No se crean ustedes que eso es solamente un tema de diaconías. El tema del servicio a los demás es un tema que anida en el corazón del creyente. Es allí justamente donde ese compromiso cobra su fuerza, cobra su dinámica, compromiso de servir a los demás. Yo espiritualmente, ¿cómo estoy viviendo eso? Porque el compromiso también genera cansancio, porque el compromiso también genera fatiga, porque el compromiso también los va a confrontar a ustedes con otro montón de cosas. Entonces, el compromiso de servir a los demás es un asunto bien importante que hay que leerlo desde la vida espiritual. Porque si no se lee desde la vida espiritual, no funciona. La disposición al sacrificio. Ese es otro tema que es bien importante tenerlo en cuenta. Y en este sentido, pues hombre, ¿qué somos capaces de dejar? ¿Qué somos capaces de superar? ¿Qué somos capaces de abandonar en aras de algo mejor, de algo mayor, de algo superior? Ese es un tema que yo creo que es bien importante tenerlo en cuenta. La disposición al sacrificio. En otro punto que es bien importante es el sentido de iglesia. Es decir, si tú estás ahora en un camino eclesial enfocado en el compromiso de tu vida al servicio de la iglesia, pues lo menos en lo que tú tienes que cultivarte espiritualmente es en ese sentido de iglesia. Y eso hay que leerlo. ¿Por qué? Porque ese sentido de iglesia no tiene por qué aparecer necesariamente después de la ordenación. Ese sentido de iglesia tiene que existir ya tiene que estar aquí. Y tiene que estar en la vida de cada uno de ustedes de una manera realmente importante, representativa, simbólica. Y además, otro elemento importante es justamente el celo apostólico. Y en ese sentido, pues el deseo ferviente de hacer algo en nombre de Cristo por el bien de los demás. Celo apostólico, que nos haga ser cuidadores de la vida de la iglesia, cuidadores de la vida de la iglesia. Entonces, ahí hay un asunto que tiene que ver y que es importante, y en ese sentido, pues tenemos que ver cómo avanzamos con estos temas. Entonces, miren ustedes que estamos hablando de todo esto no como un tema nuevo, sino como una experiencia previa que ya viene instalada en el chip que usted trae. ¿Sí? Y hay que revisar si ese chip está bien conectado con estos puntos que son esenciales. Además, avancemos, existe también una espiritualidad previa, una espiritualidad que lo antecede, que es de familia, la familia, familiar, de consagración en el mundo o en la vida religiosa para quienes provienen de la vida religiosa. Pero en el caso particular de ustedes, esa espiritualidad familiar que debe antecederlos y que debe estar ahí justamente en las dinámicas de todo esto, muy importante. La formación espiritual para el diaconado debe contar con esa experiencia. Yo por eso sostengo
Y esto es un tema muy duro, esto es un tema de muchos años. La iglesia lleva ya 55 años dándole vueltas a este asunto y no siempre caemos en lo correcto. Es que la formación del diaconado tiene que ser otra cosa, una cosa diferente. No puede ser un calco del seminario, porque es que esa experiencia preliminar que trae el diácono, no, el candidato al diaconado no la trae el seminarista, simplemente por razones de edad, por razones de historia personal. ¿Eh? Y es en ese sentido en el cual resulta muy importante contar con esa experiencia. Y quienes forman para el diaconado tienen que contar necesariamente con esa experiencia como algo central, como algo realmente importante. Es más, deberá verificarla, deberá reforzarla para insertar allí esos nuevos elementos de la espiritualidad diaconal. Es allí donde todo eso que ustedes van construyendo dentro de su formación académica, pastoral, humana y también espiritual, deben irla insertando en esos nuevos elementos de la espiritualidad diaconal que son como el sustrato sobre el cual ustedes construyen un proceso de formación. Entonces, cada uno de esos elementos de la vida de ustedes cuenta como algo fundamental y la iglesia lo tiene claro. Se los estoy demostrando con este documento y con estos comentarios. Ese tema lo tiene claro la iglesia. ¿Sí? Lo que importa es que lo tengamos claro nosotros y que seamos capaces de ver cómo avanzamos realmente en esa línea. Ahora bien, vamos a mirar un poquito algunos de esos temas propuestos para la formación espiritual. Es decir, esa formación espiritual tiene que tener, digámoslo así, un temario, ¿no? Por decirlo menos. Pues lo digo figurativamente. Pero sí hay unos temas que son centrales y que vamos a tratar de referirlos un poco uno a uno dentro de lo que para este caso particular el tema de la espiritualidad para la formación diaconal está planteado ahí en la ratio de formación. Me referiré concretamente a 7 puntos que son los ahí destacados. El primero de ellos es descubrir y compartir el amor compasivo de Cristo siervo. Esto que suena muy bonito es un tema muy complejo, muy complejo. ¿Por qué? Porque es que los rostros de Cristo son rostros muy diferentes, muy diferentes. Y nosotros tenemos que ver de qué manera esos rostros de Cristo nos enfocan, nos ayudan, nos iluminan, nos hacen realmente entender las cosas. Entonces, esto de compartir el amor compasivo de Cristo es un tema muy importante, porque aquí hay un rostro que es el rostro de Cristo siervo. Ustedes eso lo han oído muchas veces, pero es que el rostro de Cristo siervo es un tema que comporta toda una teología dentro del Nuevo Testamento. Hay rostros de Jesús y podríamos mencionar varios. El rostro del niño en el pesebre de Belén, el rostro de los misterios del rosario gozoso, el rostro del niño enseñándole a los doctores en el templo, el rostro del predicador, el rostro del itinerante, el rostro del crucificado, el rostro del resucitado. En medio de todos esos rostros, el rostro de Cristo siervo juega un rol muy importante. Y hay que conocerlo porque digamos que esa es una fuente de espiritualidad del diaconado. Y hay que analizarlo y hay que profundizarlo. Primer elemento muy importante. Segundo, la Sagrada Eucaristía, ya la mencionaremos. La palabra de Dios, la oración de la iglesia, la obediencia, los medios para la formación y la participación de la esposa y de los hijos. Vamos a mirar un poco uno a uno y empecemos por el primero al cual ya empecé a referirme. Hay que descubrir y compartir el amor de Cristo siervo. Sobre esto vale la pena recoger del documento algunas ideas. Por ejemplo, lo que identifica mejor la espiritualidad diaconal es descubrir la vivencia del amor de Cristo siervo, testigo del servicio de Dios a la humanidad.
Miren ustedes esto que es importante. Lo que mejor identifica la espiritualidad diaconal es descubrir esa vivencia del amor de Cristo siervo, testigo del servicio de Dios al mundo. Dios es el gran servidor de la humanidad. A Él seguimos, en Él nos acogemos, a Él nos amparamos. Es bien importante ese concepto. En segundo lugar, el candidato debe adquirir estas actitudes que, dicho sea de paso, no solo son suyas, sino de la espiritualidad de la iglesia toda. El candidato debe adquirir esas actitudes que son de toda la iglesia. Tú te conectas con la iglesia recogiendo de la iglesia las actitudes que la identifican. Y en este sentido son fundamentales algunas, como la sencillez del corazón, la donación total y gratuita de ti mismo, el amor humilde y el amor servicial a los demás. Miren qué importante leer esto de una manera realmente amplia y generosa. Ahora bien, importa mucho la compasión, es un tema central, la compasión hacia los pobres, los enfermos, los necesitados, y la elección de él mismo por una vida de sencillez, de discreción y de pobreza. Esto no crean ustedes que porque no hacen voto de pobreza, pues ustedes no tengan que llevar una vida sencilla. Esto es un gran desafío y es un desafío importante que debemos ver de qué manera se cultiva y se le da avance. Y María, sierva del Señor, acompaña este camino. Por eso hay que invocarla a ella a diario, preferiblemente, con el rezo del Santo Rosario. Avancemos. Vamos al segundo punto, que es el tema de la Eucaristía. Muy importante este tema. Todos nosotros sabemos que la Eucaristía es la gran fuente de esta nueva capacidad de amor, la que caracteriza el ministerio de la iglesia, pero en ese sentido, el ministerio del diácono, porque caracteriza ese ministerio de toda la iglesia. Entonces, la Eucaristía es el centro de la vida espiritual. Y en este sentido, el servicio a los pobres es la prolongación lógica del servicio del altar, la prolongación lógica de lo que tú sirves en el altar. Ahí está el servicio a los pobres. Es decir, no puedes tú desconectar la vida eucarística de ese componente. No lo puedes hacer. El candidato ha de participar frecuentemente en la Eucaristía y debe profundizar en su misterio. Es decir, debe ahondar en todo lo que significa y representa la Eucaristía en la vida cristiana. Pero también tiene que prepararse para la Eucaristía y tiene que frecuentar el sacramento de la reconciliación como un sacramento relevante, ahora todavía más que antes. Y esto es muy importante, porque a veces nosotros dejamos eso de parte. Porque como creemos que somos tan buenos, tan justos y tan santos, pues no tenemos mucho de qué confesar. Entonces, pero generalmente la lista puede llegar a ser larga. Entonces, hay que prepararse al sacramento de la reconciliación. Ahora bien, miremos también este tema, que ya lo mencionábamos, el tema de la palabra de Dios. El diácono está llamado a ser un mensajero cualificado de la palabra de Dios. Miren esas dos palabras tan importantes. Mensajero cualificado. Una persona que sabe de qué está hablando, que sabe lo que está diciendo y que está caminando en esa línea. Y por eso debe, como bien lo dice el mismo ritual, debe creer lo que proclama, enseñar lo que cree y vivir lo que enseña. Esa frase es preciosa. Debe creer lo que proclama, enseñar lo que cree y vivir lo que enseña. Pero también debe aprender a conocerla profundamente, a conocer esa palabra profundamente, a encontrarse con ella. Debe buscar en la palabra de Dios el alimento de su vida espiritual. Y en ese sentido, por eso tiene que estudiarla detenidamente. Vale la pena incluso que nosotros nos preguntemos qué tanto tiempo nosotros le estamos dedicando a esto. Porque
la verdad sea dicha, en el mundo interno de la vida de la iglesia, hablo de sus servidores, de los ministros, de los ordenados, de los religiosos, de los laicos comprometidos, pues no es una costumbre habitual la lectura de la palabra de Dios. Debiera serlo. En muchos sí. Pero tenemos nosotros que crearnos una disciplina de contacto con la palabra de Dios. Es una necesidad. Hay que buscar allí un estudio detenido que nos alimente interiormente. Por eso el tema de la lección divina es un tema importante. Yo creo que ustedes han ido aprendiendo, o supongo que a lo largo de la formación han tenido la oportunidad de ir aprendiendo un poco todo esto de la lección divina y de cómo la palabra de Dios pues inspira espiritualmente y nos ayuda a pensarnos de otra manera nuestra vida. Pero también está la oración de la iglesia. ¿Por qué? Porque el que se prepara para el diaconado, pues está siendo inducido en esa oración de la iglesia. Debe ser inducido en ella para que la presida. Óigame lo que les digo. ¿Por qué? Porque el diácono en un momento dado va a poder presidir la oración de la iglesia. ¿Un diácono puede presidir laudes? Puede. ¿Puede presidir vísperas? Puede. ¿Puede presidir completas? Puede. Puede presidir la oración de la iglesia. ¿Sí? El hecho de poder presidir algunas paraliturgias, aunque su servicio no sea naturalmente un servicio de presidencia, es importante que pueda ser inducido en esa oración, que él en un momento dado, simplemente por razones misioneras o por razones canónicas, va a tener que presidir. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un asunto importante. Y por eso hay que aprender a orar por la iglesia, a orar en nombre de la iglesia, porque esa es parte de su ministerio. Debe también formarse en la originalidad de la oración cristiana y tiene que entender de la liturgia de las horas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es que la liturgia de las horas no es pan comido? La liturgia de las horas tiene textos y salmos escritos hace cientos de años que en el fondo también nosotros tenemos que entender. ¿Sí? Sobre Edom echo mi sandalia, sobre Filistea canto victoria. Y esa vaina como que me dice a mí, si yo no sé nada de eso. ¿Me explico? Entonces hay que educarse también en la liturgia de la iglesia, por ejemplo, conociendo los salmos, profundizando la historia de los salmos, sabiendo de qué estamos hablando, ¿no? Baja por las barbas de Aarón. ¿Y qué tienen las barbas de Aarón? Pues no sé. Entonces tenemos que saber un poco de los textos bíblicos, saber de su historia, saber de su tradición, saber qué significa cada uno de esos salmos, qué son esos cánticos como tan romanticones que tiene el Cantar de los Cantares, eso porque es así, ¿no? ¿En qué consiste el plan divino de salvación de la primera carta de San Pablo, del capítulo 1 de la carta de San Pablo a los Efesios, que es uno de los cánticos de vísperas? ¿Me explico? Entonces, estos temas tienen que tener realmente una formación. Hay que formarse también para la liturgia de las horas. Hay que saber por qué la iglesia reza completas. Hay que saber qué significa realmente el cántico de Simeón, eso por qué se canta de esa manera, por qué a esa hora, eso qué significa, por qué no se canta a las 8 de la mañana. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene unos asuntos importantes que nosotros tenemos que tenerlos claros. Entonces, en todos los encuentros, por eso es importante considerar y considerarse el tiempo para el oficio divino y que ustedes vayan incursionando en el resto de la oración de la iglesia, que como ya les dije, no es simplemente una obligación del que recibe el sacramento del orden, sino que es una invitación que hace la vida bautismal para todo el pueblo santo de Dios. Por eso es tan importante que en las parroquias se rece el oficio y que la gente pueda asistir y que los párrocos abran esos espacios para quienes quieran vivirlos, porque nosotros en el fondo se nos va quedando todo en misa y en estipendio. Pero como no podemos cobrar siempre por el oficio, pues hay que rezar el oficio y hacer esas otras cosas que no son tan rentables. Digámoslo así un poco crudamente, porque así suele suceder. Entonces hay que rezar el oficio divino para el pueblo de Dios y habituarnos nosotros también a ese tipo de espacios. Vamos entonces ahora a mirar
de la mano de estos temas, un asunto que pareciera no tener mucho que ver con la vida espiritual, pero que es un tema fundamental en la vida espiritual, que es el tema de la obediencia. La obediencia. El diácono encarna el carisma del servicio dentro del ministerio eclesiástico. Y el tema del servicio también, de alguna manera, conlleva el tema de la instrucción. ¿Quién da las instrucciones? ¿Cómo hay que servir? ¿A quién hay que servirle? ¿Por qué hay que servir? Entonces, en este sentido, el diácono encarna ese carisma del servicio dentro del ministerio y eso se toca con la obediencia. Esto revierte en la obediencia y revierte también en la comunión fraterna. Por eso es absolutamente necesario e importante formarse para la obediencia, porque esto garantiza al impulso apostólico la autenticidad eclesial. Es decir, el ímpetu de tu ministerio también tiene que ver con tu capacidad de obedecer. Apréndanse eso de memoria, muchachos, porque eso es clave. Este tema de la obediencia en el diaconado juega con toda y es muy importante tenerlo en cuenta. Formarse para la obediencia garantiza al ímpetu apostólico la autenticidad eclesial, la manera auténtica como somos y vivimos la iglesia. La comunión con todos los ordenados, entonces, pues sostiene y estimula la generosidad en el ministerio. Y es en ese sentido en el cual toda la vida de quienes se consagran a Dios a través del ministerio ordenado, pues también se enfoca en esa generosidad de la entrega. La generosidad de la entrega también va de la mano de la obediencia. Y por eso debe formarse en el sentido de pertenencia al cuerpo de ministros y a su colaboración con ellos. Tú no eres una rueda suelta en la iglesia, tienes un carisma, tienes un ministerio, debes vivirlo dentro de la iglesia y tratar de dar lo mejor de ti. Y por eso es tan importante el cuerpo de ministros, porque nos ayuda realmente como a compartir esa experiencia con otros, a leer esa experiencia con otros y a vivir esa experiencia con otros. Entonces, y de la mano de esto, pues a colaborar con ellos, ¿vale? Ahora bien, hay unos medios para la formación y el documento de la ratio de formación trae esos medios claramente definidos. Digamos que estos no necesariamente son los únicos, pero estos no pueden faltar. Tienen que estar siempre allí. Entonces, me refiero concretamente a retiros mensuales. Hay que hacerlo. Esto es un tema que yo creo que es muy importante para la formación permanente, por ejemplo. Los ejercicios espirituales anuales son también un tema muy importante que hay que tratar de promover, que hay que tratar de cultivar, que hay que tratar de impulsar. Las instrucciones programadas, según un plan, tiene que haber un plan de formación espiritual. Y les voy a decir otra cosa que me parece importante, y es que ese plan de formación de vida espiritual no necesariamente lo tiene que manejar la escuela. Ustedes, cada uno de ustedes, debe tener un proyecto personal de vida espiritual. Cada uno de ustedes. Proyecto personal de vida espiritual que los impulse a saber cómo quieren crecer espiritualmente. Así como haces tú una rutina de ejercicios, cuando te levantas por la mañana o vas al gimnasio o sales a caminar, no es mi rutina. Pues la vida espiritual también necesita tener una rutina al estilo del deporte. Y es en ese sentido en el cual tenemos que tener una instrucción. Y esa instrucción te la puede favorecer la escuela, pero tú tienes que tener un proyecto personal de vida espiritual. Tomen nota de eso, por favor. Eso es muy importante, muy importante. Evidentemente, la dirección espiritual cuenta dentro de todo esto, y el director espiritual, pues es como esa persona que ayuda a discernir los signos de la vocación y ayuda también a promover la conversión. Esto es un dato clave que es importante tenerlo en cuenta. La figura del director espiritual. Tú no puedes volverte tampoco un dependiente del director espiritual.
pero no puedes tampoco o no conviene que tu formación suceda de espaldas a Él, porque la iglesia te lo pone, te lo asigna, te lo ofrece, te lo pone a tu servicio. Ustedes todos tienen por escrito un director espiritual, ¿es o no es? ¿Ah? Es así, hay una lista. Es más, nosotros en el Consejo de Formación revisamos la lista de los directores espirituales para saber quiénes son. Y para de vez en cuando, quién coordina, preguntar cómo va esto. ¿Se están reuniendo? Sí. ¿Se están viendo? Sí. ¿Están trabajando? Sí. Preguntas básicas. Pero hay que saber que eso está sucediendo, porque puede quedarse un poco de parte si no se le hace seguimiento. Hay que conocer también sobre la historia de la espiritualidad. Hay que conocer sobre las vidas de los santos. Hay que ver realmente qué es lo que atraviesa de manera transversal la vida de la iglesia en materia de santidad. Entonces, las vidas de los santos pues ayudan indiscutiblemente. Claro, todos tenemos nuestros santos favoritos, pero tenemos que saber un poco de la vida de los santos en general. Es una iniciativa importante. Enfocarse también en la armonía entre ministerio, profesión y vida matrimonial, ya lo hemos mencionado, y le voy a decir esta vez por qué y desde un ángulo distinto. Porque es que realmente la profesión también tiene que ir de la mano de una espiritualidad. Es decir, tú tienes una carrera civil, pero mi pregunta para tu carrera civil es, ¿se conecta con tu vida espiritual? ¿Es algo por lo que tú vibras interiormente? Porque o si no, pues somos simples laboradores, ¿sí? Entonces, y en la vida matrimonial hay una espiritual que de suyo es propia, con una enorme e importante identidad, así que hay que enfocarse en buscar esa armonía de esos tres espacios de vida espiritual: el ministerio, el trabajo y la vida matrimonial. Ahora bien, la esposa y los hijos pues también tienen una participación dentro de este proceso espiritual. Por eso conviene que las esposas de los candidatos casados crezcan en el conocimiento de la vocación de su marido y de su propia misión junto a él. Esta es una invitación que hace el documento de la ratio de formación para que las cosas se construyan en ese contexto natural. Y por eso es necesario que la esposa conozca de la vocación de él, que la conozca. ¿Por qué? Porque es la vocación de su marido. Y esto es importante, porque esa realidad que él está viviendo espiritualmente va a incidir en la vida matrimonial. Tiene que conocer de la vocación de su marido y también de la propia misión de ella junto a él. Porque si esto es del Espíritu, si esto es de Dios, pues hay también una encomienda para todos y también la hay para ella. Por eso se les invita, se les debe invitar a participar en los encuentros de formación espiritual. Es muy importante que esa invitación suceda. Y nos pide también el documento que se tengan iniciativas para motivar la sensibilización de los hijos al ministerio diaconal. Hay que instruirlos también, así sean grandes. Hay que instruirlos también en esto para que ellos tengan conciencia de qué está pasando realmente en la vida de su papá. A ver, ahora mi papá se volvió cura, ahora resulté yo hijo de un cura, ¿no? Puede suceder. Hay que preguntárselo y los muchachos pueden pensar en eso, olímpicamente. O cualquier compañero en el colegio o en la universidad me dijo, ve, vi a tu papá celebrando misa, ¿cómo así? Tu papá es cura. Entonces, eso tiene que tener una escuela, tiene que tener unos argumentos, unas razones, una logicidad, para que realmente se entienda de manera sana y de manera saludable. Entonces, estos temas son muy importantes para trabajarlos y pues ahí les planteo este tema que me parece significativo. Pues curiosamente pensé demorarme un poco más, pero esto nos da tiempo de pronto para conversar unos 10 minuticos y poner un poco en común inquietudes sobre este tema de la vida espiritual. Bien, hasta ahí.
Tienen ustedes la palabra. Ay, José Gabriel, yo tengo una inquietud que me surgió. Cuéntame. Con todo el tema de la oración, claramente, pues hay un compromiso muy importante del diácono en participar en oración. Pero a mí me inquieta porque, digamos que dentro de lo que hemos visto a lo largo del proceso, pues siempre le dicen a uno, bien importante su familia, bien importante su trabajo, bien importante también el servicio a la caridad. Y claramente estamos viviendo en un mundo donde el trabajo hoy en día consume muchísimo tiempo de los seres humanos. ¿Cuál debería ser el balance perfecto de todas estas actividades para no descuidar ninguna? Lo digo, por ejemplo, en nombre propio. Yo me levanto temprano, voy al gimnasio, hacemos las laudes con mi esposa. En la noche, después de que termino mi jornada, que termina sobre las 9 10 de la noche, hacemos el rosario, a veces hacemos las completas, pero también usted decía la lección divina, el oficio. Entonces, yo sí tengo esa inquietud, entonces quería planteársela. ¿Cómo es ese balance? ¿Cuál debería ser? A ver, es muy difícil fijar, voy a utilizar una expresión así muy pragmática, ¿no? Es muy difícil fijar un porcentaje de tiempos, ¿no? Para esto. Yo diría que cada pareja debe ir construyéndose sus espacios para que a lo largo del día Dios no pierda un lugar. ¿Me explico? Es decir, el objetivo en el fondo no está en cuánto tiempo tú rezas. El objetivo en el fondo está que no pierdas a Dios del radar de tu día. ¿Me explico? Y en ese sentido, el tema de Dios, pues debe ser un tema recurrente. Por ejemplo, tú haces ahora un itinerario de tu día. Pues hombre, estás sacando muy buenos tiempos. Hasta donde yo lo percibo, estás sacando buenos tiempos para los momentos de oración, que son en el fondo Hey, ¿cómo están? Bienvenidos. manejables en la vida de familia, el inicio del día, el final de la tarde, porque siempre el trabajo nos ocupa a nosotros todo el día. Pero lo que sí es importante es que a lo largo del día sucede, que esto no debe hacer de vez en cuando, sino que de una manera cotidiana. La vida espiritual es un tema cotidiano y hay que tener en claro la cotidianidad de la vida espiritual como un valor que suma a la vida espiritual. Es decir, diariamente esto debe suceder. Y si el día se te complica, no lo termines sin hacer la tarea. ¿Me explico? Entonces, por eso les digo que esto no es un tema pragmáticamente hablando de porcentajes de tiempo, sino de continuidad, de estabilidad, de constancia y al mismo tiempo, pues, de cotidianidad, que me parece que es un asunto importante. Gracias por la pregunta. Inquietudes. Es que en este tema ustedes se las saben todas. ¿O sí? ¿Ah? Los chachos. Entonces, ¿ah? Esa es la cosa. No, Muy no es bien. que uno se la sepa toda, pues eso todos los días uno es como pues en el caso nuestro es un proceso. Y como le decía William, uno como que pues, primero en un inicio, hace unos 4 años, uno empezó con unas oraciones en determinadas horas del día, pero ya con el tiempo y con lo que uno ha ido aprendiendo o entendiendo qué es lo que uno debe de hacer, porque como no es una obligación, sino es un sentir, es una parte de uno, del ser, se va convirtiendo en algo que usted lo empieza a hacer y a medida que va pasando el tiempo uno como que le va dando más, sacando los tiempos específicos para hacer ese tipo de oración. Entonces eso va en la cotidianidad es hacerlo y muchas veces pues hay unas horas que uno a veces de pronto no puede siempre a la misma hora, pero uno puede ir como en el transcurso del día, sacar esos tiempos para poder seguir esa cotidianidad en la que uno se va acostumbrando.
Y con el tiempo, en el caso nuestro, pues hace falta. Cuando uno de pronto por alguna eventualidad, algún insuceso, uno no lo hace, al final de la noche uno siente que le hizo falta hacerlo. Yo creo que a muchos de nosotros nos pasa eso. Ese sentimiento es bien importante, Carlos Alberto, y es que uno tiene que darse cuenta. Ups, ¿qué pasó? ¡Ey! Señor. Me perdí, se me cayó la pantalla, espérate. No sé qué me pasó, ya, se me cayó la imagen, se me fue la pantalla. Lo que quería decir es que realmente uno tiene que aprender a calibrarse uno mismo y a darse cuenta que le quedó haciendo falta algo. ¿Me explico? Y en ese sentido a sentir la escasez de ese momento, la aridez de un momento en el cual lo espiritual hubiera podido ser un consuelo, hubiera podido ser realmente una oportunidad. Eso es muy importante que suceda a diario. Al final, siempre hay que elegir. Es absurdo. ¿Cuál es el plan? Uno conversando con los compañeros, uno sabe, doctor Zanetti, le presento a mi mamá. Que uno muchas veces... Señora. Mucho gusto, Ana Dávila. Que uno siente, o sea, la mea culpa, hoy no lo hice. Ya, entonces ya al día siguiente. Mucho este lanzamiento promete ser un éxito rotundo, hermano. A los dos. Le gusta que la abrace y chiquitita. Le gusta que la goce y chiquitita. Le gusta que la bese y chiquitita. Y muchas veces pues eso ya hace parte de la responsabilidad ya espiritual de cada uno, de cómo lo hace y si lo hace o no lo hace. Así es. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Fray, sí, referente al lugar donde uno esté sirviendo, me refiero precisamente a, digamos, Ciudad Bolívar y estar en el Chicó. ¿Qué llamado tiene uno a enfrentar esas situaciones? Hay que tener una preparación, digo, en cuanto a la comunidad, pues porque me imagino que culturalmente hay una diferencia. Bueno, Ciudad Bolívar es más inspirador. Entonces, en ese sentido, a ver, siempre hay un tema que es muy importante y que es muy importante que nosotros como ministros no lo perdamos nunca del radar. Yo les digo, por ejemplo, a manera de testimonio personal de vida, que un oficio como el que yo tengo es un oficio en el cual otra persona, yo digo de menos edad, de menos experiencia que yo, podría desubicarse muy fácilmente. Pues porque yo ando metido en un mundo académico, ando metido en un mundo empresarial, ando metido en un mundo de gobierno. ¿Cómo hacer para no perder de mi radar el lugar de los pobres? Eso es un tema clave de la vida espiritual. Es decir, ¿cómo hago yo realmente para no desenfocar mi ser y el sentido de mi entrega a Dios de aquellos a quienes yo he decidido entregarles mi vida? ¿Sí? Entonces eso tiene unos rostros interesantísimos, ¿no? En la medida en la cual todos tenemos algo de pobreza en nuestra vida y saber explorar la pobreza de cada uno es de alguna manera tratar de ayudarle a superarla. Esto tiene que ver con la ciencia, con el saber, con la verdad, con la corrupción, tiene que ver con un montón de cosas, pero también tiene que ver con el hambre. También tiene que ver con las imposibilidades. Miren, les voy a contar una experiencia simpática de estos meses. Yo, por prescripción médica, me estoy levantando un poquito más tarde, porque la verdad es que yo duermo poco. El médico me dijo, debe ampliar sus horas de sueño. Yo me estoy levantando más o menos ahora tipo 6:15 de la mañana, aproximadamente. Es decir, llevo 2 meses no asistiendo a la oración de la mañana del convento, por ejemplo. Asisto a la de la tarde.
Claro, con permiso del provincial, ¿no? Entonces, y una de las señoras de la cocina me sube el desayuno a mi habitación, muy generosa, muy querida, y yo salgo directamente, yo desayuno y salgo porque suelo tener misa en la Presidencia de la República temprano, o tengo compromisos en la universidad, tipo 7:30, llega el conductor que me ayuda, me recoge y yo salgo. Hago mi oración en el cuarto, por decir algo, pero en algunas ocasiones, cuando la niña que me sube la comida no tiene turno, nos sentamos a hablar. Y usted se sienta a hablar con una persona humilde, entre otras cosas, porque hay confianza. Esta niña trabaja en el convento hace 22 años. ¿Sí? Pero hemos tenido por lo menos 2 meses para hablar a la hora del desayuno. ¿Sí? Entonces, ha sido toda una catarsis interesantísima. Cuénteme de su casa, ¿qué ha pasado con usted? ¿Cómo sigue su mamá? ¿Me explico? Las tragedias de los pobres son impresionantes. Nosotros no nos damos cuenta del dolor de los pobres. No siempre tenemos tiempo para escucharlos. Entonces, eso que se vuelve también un ejercicio tan interesante de solidaridad, de escucha, de todo esto, cuando ya se transfiere a los lugares. Por decir algo, yo me voy, nosotros los dominicos tenemos una parroquia en Cazuca. Yo fui uno de los primeros que me metí allá hace 35 años y conocí eso cuando eso no era nada. Yo disfruto cuando voy, realmente. Y es una experiencia fascinante porque algo espiritual sucede allí que no sucede en otro contexto. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender, estemos donde estemos, en el Chicó o en la 72 donde yo estoy en este momento, ¿sí? O en Simón Bolívar, ¿sí? Tenemos que aprender a mantener espiritualmente conectada nuestra alma con el dolor de los pobres. Eso es un tema fundamental del ministerio. Los curas perdemos esto mucho de la vista. Tampoco lo podemos volver una obsesión. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el mundo es diverso, porque la sociedad es diversa y porque nosotros somos servidores del mundo. Pero de todas maneras, ese eje, me parece a mí, Reinaldo, que es un tema fundamental que nosotros tenemos que ver cómo lo vamos cultivando espiritualmente en nuestra vida y cómo vamos haciendo de eso realmente toda una experiencia profunda del alma que nos ayude a acuñar una práctica cotidiana de sentimientos de solidaridad, de compasión, de acompañamiento, de disponibilidad para el servicio. Es un tema fundamental. Y entre nosotros ni decirlo. Y en un diácono, ni hablar, ni hablar. Eso es así. No es de otra manera. Yo les digo una cosa, no quiero tampoco extenderme en el tema, pero por este escritorio pasan muchas cosas. Y pasan también muchas miserias y muchas pobrezas. ¿Sí? Yo en lo personal tengo por principio que tiene que ser igual atender a un decano que atender a un obrero de mantenimiento. Eso tiene que ser igual. Aquí le hice una broma de 4 pisos a un personaje muy importante, que es el gerente. Denme un minuto y les cuento la historia, que es muy chistosa. A ver, nosotros tenemos aquí una empresa de seguridad en la universidad que se llama la empresa Colbisec, y tenemos otra empresa de seguridad, otra empresa de limpieza que se llama Casa Limpia. Ustedes la conocerán. Yo les voy a decir el nombre del personaje, porque es que uno no debe contar historias mentirosas. Pero les voy a decir quién es el personaje. Se me fue, no encontré el dato. Bueno, el hecho es que se presentaron aquí unos problemas con algunas aseadoras.
Y entonces yo le dije al interventor del contrato, le dije, no me gusta el manejo que le está dando la empresa a esas señoras. Llámeme, por favor, al administrador de ese contrato, porque si esto sigue así, esa empresa se va de aquí. Y yo aquí tengo 70 aseadoras. No tengo una. Aquí en Bogotá tengo 70 aseadoras. Ese es el número del contrato. Es un contrato de millones de pesos. No es de centavos, de millones de pesos. El mensaje les llegó. Y a la semana llamó el presidente de la empresa. Padre José Gabriel, yo quiero hablar con usted. Y yo, claro, señor presidente de su empresa, venga y hablemos. Entonces se vino el presidente con el gerente y la administradora del contrato a hablar conmigo. Y yo los recibí aquí en la sala de juntas, que le tengo aquí al lado. Los recibí. Resulta que yo converso con las personas, la señora de los tintos, yo sé quién es, yo sé cómo se llama. Yo sé de su vida, yo le pregunto por su vida. Y entonces me reuní con ellos ahí y empezamos a hablar, y la empresa, y no sé qué, y nosotros somos una empresa de esta línea y tal cosa, y bueno, muy bien, muy interesante. Entonces, entró la niña de los tintos, ¿sí?, a la reunión a llevarnos tintos. Entonces le dije, Jacqueline, hágame un favor, venga, siéntese ahí, acompáñenos en la reunión. El tipo se quedó frío, ¿no? Venga, Jacqueline, ¿usted cuánto gana? Jacqueline, cuénteme cómo es su seguridad social. Y empecé a hacerle preguntas de ese tipo, y el tipo a responder, no, presidente, le estoy preguntando a ella, no a usted. Yo quiero que ella me responda. Y creo que no estoy violando ningún derecho porque aquí está su jefe, ¿no? Y ahí la tuve como 20 minutos, ¿sí?, haciéndola soltar información de un montón de cosas interesantes. Ella se fogueó muy bien, hizo la tarea muy bien, y claro, ella se cuidó también de decir cosas, pero fue muy interesante. Y bueno, se retiró después de la reunión. Entonces ya cogí yo después al presidente de Casalimpia, le dije, vea, señor, mire estos temas, mire los sueldos que usted paga. Yo no tengo un solo empleado en esta universidad que gane un salario mínimo. En cambio, usted el 95% gana el salario mínimo. Revise. ¿Sí? Entonces, esas cosas pueden pasar en la rectoría de una universidad. Me explico. Son temas muy simpáticos que en un momento dado, pero si uno no se da cuenta de esas cosas, se le pierde el momento. Quedamos de grandes amigos con el personaje, un tipo muy simpático y un gran empresario, indiscutiblemente. Pero miren ustedes realmente cómo nosotros no podemos perder del radar nada de estos temas. Porque es que esa gente, que es la que más nos sirve a nosotros, que es la que más nos ayuda y que es la que más está ahí, es realmente la gran destinataria de nuestra vida espiritual. Y tiene que serlo, y no puede dejar de serlo. ¿Sí? No puede dejar de serlo. Yo no puedo quedarme mudo si el mensajero viene y me dice, padre, estoy con un sueldo bajito, ayúdeme. Bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Me explico? Entonces, cada uno tiene a su modo. Hablo, por ejemplo, de las empleadas del servicio doméstico, tema tan complejo, ¿no? Hablo, por ejemplo, de los obreros de una fábrica. Hablo, por ejemplo, de los servidores de una empresa. Es decir, hay un montón de cosas importantísimas en las cuales nosotros tenemos que tener también una sensibilidad espiritual muy grande. Entonces, no se crean ustedes, mis queridos amigos, que el tema de la espiritualidad es simplemente un tema de rezo. No, hay que rezar, pero hay que tener sensibilidad. Y la manera de identificar esa sensibilidad es ¿dónde está Dios presente? Dios está presente en esa muchacha, en esa pobre Elizabeth, que su papá, porque esa historia yo me la sé, su papá tiene problemas de discapacidad y vive con ella. Y a veces se le va la memoria y se le vuela de la casa. Y ella no tiene quien lo cuide. Y lo ha tenido que ir a sacar de unos lugares horribles, porque ella tiene que estar aquí trabajando.
¿Me explico? No crean ustedes que no voy a decir que Casalimpia son negreros, no. Es decir, ellos, indiscutiblemente el tema lo hablamos, pero es decir, yo esperaría más de una empresa de servicios generales. ¿Me explico? Entonces siempre hay algo más que se puede hacer. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Pero sin sensibilidad eso no funciona. ¿Por qué? Porque en el fondo la discusión es si es la ganancia o es la vida humana. Y la espiritualidad nos debe mover equilibradamente sobre lo que debe ser. Y de eso se trata. Me excusan que me extendí, pero ahí les cuento esas anécdotas que pasan aquí detrás de ese muro de ladrillo a veces, que son muy simpáticas. Nos queda una pregunta más. Y nos vamos. Yo no he comido, ustedes ya habrán comido, claro, ahí tienen en la casa quien les... Bien. Muchachos, muchas gracias. Quiero pedirles un favor, tengo problemas para el lunes. Tengo un viaje a esa hora. No pude moverlo de otra manera. Les hago una propuesta, pues muy respetuosa. ¿Qué tal si nos vemos el sábado tempranito? ¿Este sábado? Sábado, claro. Adelantamos la clase del lunes para el sábado. ¿A qué horas? 7:30, 8, 7:30. Bien. ¿Qué opinan? 7. Lo hacemos de 7:30 a 9. Yo diría que 7:15. Es un horario familiar para ustedes porque es el horario en el que ustedes han recibido clases. Sí, señor, está bien. Entonces ya yo quedo más despejado y ya se me arregla el problema. Levanten la mano de los de las 7 o los de las 7:30. ¿Ah? A las 7. No tengo problema, a la hora que decían. Está bien, buen horario. No problema. 7 o 7:30. 7:30 para no madrugar tanto. 7:30. Antes de las 9 ya hemos terminado. Entonces, todos, porque a las 9 yo tengo una reunión de temas financieros. Entonces, tengo de revisar el informe financiero de estos 2 años con mi asesora. Tengo trabajo con ella de 9 a 12. Pero puedo antes de esa reunión, pues de pronto adelantamos la clase del lunes para que no nos vaya cogiendo la tarde. ¿Les suena? Sí, señor. De acuerdo. ¿Y a las 7? No quiero obligar el tiempo de nadie. Sí, señor. Tengo una otra propuesta, Fray José Gabriel, una preguntita. Es que nosotros hemos venido grabando todas las clases, bendito Dios, desde que comenzó la pandemia. Hemos utilizado la plataforma de Zoom mía y a través de ella pues hemos hecho esa tarea. ¿Es posible que podamos utilizar la plataforma mía de aquí en adelante lo que falta? A mí no me gusta grabar las clases, pues porque es que en el fondo empiezan a rodar y cuando yo vaya a dar otro curso, finalmente, pues es decir, es otro escenario. Yo creo que ahí es que aprovechar el aula. Entonces, no he sido sí muy partidario de eso. Ok. Pero, pues esta plataforma también graba. Esta plataforma donde ustedes están es para 500 personas. Lo que pasa es que la forma como la configuraron, ninguno de los que estamos aquí tiene la posibilidad de hacerlo. Sí, claro. Claro, por supuesto. Es que es la del rector. Entonces, es la mía. Listo. Hasta de 500 personas. Listo, gracias. Podemos grabar y todo lo demás, pero pues es decir, no soy muy amigo del asunto porque si no, estamos de pronto más inquietos por el asunto que por vivir el momento del aula, que yo creo que es una de las ventajas de los encuentros sincrónicos, ¿no? Entonces, de estar un poco como en esa... Ya si cada uno la quiere grabar por su cuenta, de otra manera, pero pues ese es un poco como el asunto, ¿sí? Para que eso no ruede y para uno poder hablar tranquilo,
Porque si uno lo están grabando, entonces uno no dice todo lo que quiere decir. En este grupo no hay Gracias. problema. Gracias. Entonces, ¿qué? ¿7:30 el sábado? ¿Les 7:30. parece? 7:30. Sí, señor, Sí, señor. 7:30. Vale, vale. Entonces quedamos en eso. Listo. Y adelantamos la clase del lunes. Yo creo que la del jueves miramos el sábado cómo va. Yo voy a estar estos días, esta semana que viene es semana de consejos. Es una semana un poquito complicada, la última semana de mes. Pero miramos ya el sábado cómo avanzamos con lo demás, ¿vale? Entonces queremos encontrarnos el sábado 7:30 de la mañana, ¿vale? Bueno, Perfecto, Fray. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muy amable, hasta luego. Chao. Muchas gracias a esas mujeres. bueno, noche para todos, gracias. Chao. El Espíritu Santo está actuando en la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está actuando en la vida de cada uno de nosotros. Es todo un el Espíritu Santo está actuando en la vida. El Espíritu Santo está actuando en la vida. El Espíritu Santo está Oye, padrino moral, aquí está tu artista. ¡Estoy triunfando, papi! ¿Qué es lo que le pasa, hermano? Nada, mi negro, es que el trago me entró como en reversa. Échale agüita, échale agüita. Mis jovencitas de 40 van a volver a celebrar la vida con la diosa chicha del ritmo. La mujer me quiere enamorado, me quiere fascinado, me quiere medio loco. Con que ya empezamos a marcar territorio. Ahora sí, Pedrinchi, agárrese que nos fuimos. Le gusta que la corte, le gusta que la abrace, le gusta que la bese, chiquitita. La nariz. Ponle cuidado, ahora se cuelga de la lámpara, ponle cuidado, Pepita. Ahora se, mírala. Es que usted ya se había visto la peli, profe. Profe, que si usted ya se había visto la peli. No, sino que mira, le cortó la lámpara. Profe, ¿no se puede cambiar de papá? ¿En los cuentos o qué? No, en la vida real. Es que después de que mi papá se case, yo me quiero quedar a vivir con ustedes. Lo que pasa es que a uno le dan permiso de aburrirse de los papás solo hasta los 18, ¿no? Yo quiero que ustedes sean mis papás. ¿No les gustaría tener un hijo así como yo? Esa señora que me coge el seno todas las noches, te quiere en el corazón, esa diosa ardiente, candente, incandescente y calcinante. ¡Suya,